Bueno, la temática del día de hoy es la distribución normal. Vamos a ver cómo este análisis de la distribución nos brinda una herramienta dentro de la probabilidad y la estadística para resolver problemas o situaciones que se presentan frente a los datos de variables continuas. Quiero hacer una síntesis o un recordatorio sobre lo que son las variables continuas. Las variables continuas son las que se encuentran dentro de rangos numéricos, es decir, podemos establecer un tiempo en un ejemplo de cuál es el número de minutos en los que una persona se puede demorar en la atención en un banco o en comer o en estar en un restaurante. Si nosotros miramos, pues se debe establecer un rango, un parámetro de tiempo en este caso, porque que empieza desde 0 o 0.1, llamémoslo así, hasta un número determinado de minutos, no lo sabemos dependiendo del análisis que se haga, pero está en ese rango de 0 minutos a tantos minutos, en la que la persona de este ejemplo que les planteo o realiza su actividad en el banco o se encuentra de pronto comiendo en un restaurante. Esta es una de las diferencias frente a las variables discretas, que son datos exactos. Es decir, por ejemplo, altura, edad. Yo la altura puedo decir 1,60, una persona mide 1,60, 1,80 metros, o pesa 50, 20, 80, pero en las variables continuas se debe siempre establecer un rango dentro de un periodo de tiempo, dentro de un periodo de número de personas, de peso, todo establecido, pero en un rango o en un parámetro de rango. Es importante entenderlo para tener muy en cuenta este análisis de los rangos en lo que es la distribución normal. Por eso les recuerdo que solo aplica en las variables discretas, continuas. ¿Listo? Vamos a ver también los ejemplos aplicados. Aquí es donde les voy a retomar todo el paso a paso del proceso de probabilidad estadística, pero aplicado a un escenario real, y las conclusiones también que van en referencia a todas esas temáticas que se han venido desarrollando desde la semana 1 hasta esta semana, y qué es lo más importante que debemos tener en cuenta para una toma de decisiones acertada. ¿Qué es la distribución normal? Como les venía diciendo, es importante tener en cuenta que esta distribución normal se aplica en una variable aleatoria continua y siempre su característica principal es que tienen una curva continua acampanada. Nos dicen o nos plantea que su media y desviación estándar son las características principales para tener en cuenta en los análisis de la distribución normal, en donde las gráficas son esa principal alerta o esa principal forma de entender el comportamiento de estas variables. ¿Listo? Aquí la presentación, que la van a ver en el aula virtual, les dejo algunos videos que en mi forma o en mi criterio los pueden contextualizar aún más en las temáticas de probabilidad y estadística para quien quiera de pronto ahondar un poco más en el tema de lo que es la media, la desviación estándar, la mediana, la moda. Entonces van a poder tener estos links para que puedan observar, porque es muy importante que dentro de los procesos de análisis y de estos nivelatorios pues tengan claridad frente a estos términos y terminología. Yo los quiero invitar a que analicemos lo que tiene que ver con la distribución normal en los rangos o en las variables aleatorias continuas. Como ustedes pueden ver, las imágenes y las gráficas que se plantean son en forma de campana. Solo la imagen ya me indica que la media es donde se realiza un cambio de tendencia de esta variable.
Entonces no necesitamos hacer un cálculo para entender que, por ejemplo, en la primera imagen o en la superior, la media es donde se encuentra el pico, que en el primer caso es 90, en el segundo 120, y en el tercero o en el gráfico final es 90. Y la desviación estándar, que es donde se empieza a generar el cambio desde que se da un inicio de este rango. En el primero es 30, en el segundo es 30 y en el tercero es 10. Ustedes dirán, pero profe, ¿cómo es posible entenderlo? Solo mirando la diferencia en cada una cada una de las partes inferiores de la gráfica, vemos que hay unos números donde nos muestran los cambios. Entonces, en el primero empieza a tener un aumento en la tendencia en la desviación estándar en 30 y lo mismo de 30 a 60 en el segundo gráfico, es decir, que la desviación estándar cambia también en 30. Cuando ya miramos en el tercer gráfico, vemos que casi de inmediato frente a estos números cambia esta tendencia y su desviación estándar es de 10. Con esto, ¿qué les quiero decir? Que no solo nosotros necesitamos las fórmulas para entender cuál es la cuantificación o cuál es la cualificación o la importancia de estos términos en los análisis. Es decir, que la media es, pues, como su nombre le indica, es el punto máximo o el punto medio de estas dos proyecciones, que uno es a la alza ya cuando empieza a bajar, y que la desviación estándar es cuando se genera un cambio en la tendencia, desde que inicia el proceso de análisis. Entonces no necesitamos hacer solo fórmulas o definir estos aspectos o parámetros dentro de los análisis, sino entender pues las características básicas para la toma de decisiones. Yo reitero una vez más que lo importante es entender la conceptualización y la aplicabilidad y no solo los números, porque los números nosotros podemos obtenerlos fácilmente por un Excel, por una gráfica, por un programa, pero el saber tomar decisiones con estos datos y convertirlo en una información acertada y real, pues es uno de los objetivos que nosotros como profesionales tenemos. ¿Qué es muy importante? La distribución normal nos permite o es una herramienta para tomar decisiones y hace parte de las probabilidades. Yo les traje algunos tips para poder entender cómo es el paso a paso de convertir esta distribución normal en una probabilidad que me permita tomar decisiones. Entonces, primero, y esto lo vamos a ver en esta explicación, haz un dibujo de la distribución, dependiendo pues del problema que estemos planteando. Traduce el problema a uno de los siguientes escenarios. Entonces, cuando la probabilidad es menor que lo que estamos buscando o cuando la probabilidad es mayor, o como les explicaba al principio, las variables continuas tienen un rango. Entonces, si de pronto la probabilidad se encuentra en un rango menor o en un rango mayor a tal o X número. Sombrea el área correspondiente al dibujo. Tercer punto, utiliza esta fórmula para entender bajo qué rangos o qué parámetros se encuentra. Ya la vamos a mirar a qué se refieren esta información o estas letricas. Y ya nos entran a explicar mucho más a fondo lo que vemos en el segundo punto. Si necesitas una probabilidad menor que, entonces utilizas esta formulación o estas palabras. Si necesitas una probabilidad mayor que, entonces establecemos que X es mayor que B. Si necesitas una probabilidad entre dos valores, entonces establecemos la probabilidad en donde la X se encuentra en un rango. Y digamos que aquí lo vemos muy enredado, o de pronto no muy claro, pero ya lo vamos a ver cómo lo podemos utilizar frente a las inquietudes o problemas que se van a presentar. Aquí les comparto uno de los ejercicios que tiene 3 problemas. Entonces, para que estemos muy pendientes. Imagina poner
por poner un ejemplo, que visitas un acuario y te quedas extasiado delante de un estanque de peces tropicales de colores. Entonces nosotros nos vamos a imaginar que estamos allá en un acuario y vemos ese estanque. Ese estanque tiene una distribución normal, es decir, que ya sabemos que tiene un comportamiento de campanita, donde hay una media que está catalogada por este símbolo de 16 centímetros y una desviación estándar está categorizada por este símbolo de 4 centímetros. Y nos planteamos 3 problemas. Primer problema, ¿cuál sería la probabilidad de atrapar un pez pequeño, digamos, de menos de 8 centímetros? Aquí ya estamos estableciendo parámetros de menos o más. El segundo problema, supongamos que la organización quiere pasar los peces de más de 24 centímetros a otro estanque. ¿Cuál es la probabilidad de atrapar uno de estos especímenes? Si vemos, en cada una de estas 2 primeras preguntas ya nos estamos enrutando a cuál es la probabilidad y cuáles son las formas de decisión que debemos tomar. El tercer problema, ¿cuál sería la probabilidad de atrapar un pez de 16 a 24 centímetros? Ya vemos que este problema 3 no nos da ni menor ni mayor, sino que nos permite tener una variable discreta continua que está dentro de los 16 y 24 centímetros porque es un rango que ya nos establece. Para dar continuidad, entonces vamos a empezar a hacer uno a uno esos pasos que nos planteamos en la primera parte, donde nos hablan de 4 formas de hacerlo o de esos 4 fases para poder llegar a un resultado. Entonces, para resolver estos problemas, siguiendo los pasos anteriores, empieza por dibujar la distribución normal. ¿Qué nos ocupa? La figura muestra un gráfico de la distribución X para las longitudes de los peces. Entonces tenemos aquí, tenemos la media y tenemos la desviación estándar. Ya los tenemos aquí categorizados. Y empezamos a dibujar. Si vemos toda la situación planteada, se nos formula por medio de la media, que es 16, y la desviación estándar, que es 4, que empieza a generar el cambio cuando hago el cambio de tendencia de 4 a 8. ¿Listo? Entonces ahí no necesitamos ninguna fórmula, solo teniendo la gráfica ya vamos a entender cómo o podríamos sacar por modo experimental de observación estos 2 datos. ¿Qué nos dice el problema 1? Entonces vamos a volver al problema 1. ¿Cuál sería la probabilidad de atrapar un pez pequeño, digamos, de menos de 8 centímetros? Entonces sombreamos desde 0, digámoslo así, pues obviamente no es posible, pero para la parte académica es tenerlo en cuenta hasta 8. Aquí está nuestra probabilidad. ¿Listo? Nuestro segundo problema nos dice, supongamos que la organización quiere pasar los peces de más de 24 centímetros a otro estanque. ¿Cuál es la probabilidad de atrapar uno de estos especímenes? Entonces, sombreamos desde 24 hasta darle continuidad a esta tendencia, es decir, que desde 24 podemos observar la probabilidad del problema 2. Y pasamos al problema 3 que nos dice, ¿cuál sería la probabilidad de atrapar un pez de 16 a 24 centímetros? Entonces, verificamos que después de la media, sombreamos desde 16 hasta 24 y aquí, en este rango, es donde vamos a encontrar nuestra respuesta al problema 3. Para resolver estos problemas, bueno, ya hablamos de la figura. ¿Qué nos dice el paso a paso? Que debemos utilizar la fórmula en donde está la media y la desviación estándar junto con los parámetros de probabilidad que establecimos con X. Para el problema 1 quedaría lo siguiente. Si estamos buscando que queremos atrapar un pez menos de 8 centímetros, establecemos que X esté menor a 8 centímetros. No le colocamos igual porque nos dice que debe ser menor. Entonces, por eso nuestra boquita es hacia el 8 y nos está diciendo que X debe estar menor a 8. Y ya empezamos con la probabilidad, como nos dice la fórmula. Entonces, X sería 8 menos la media, que es 16, sobre 4, que es la desviación estándar. Es decir,
que la probabilidad de encontrar ese pez en esa pecera que sea menor a 8 centímetros es de -2. ¿Listo? De forma similar, entonces, el problema 2 que entramos a analizar. Supongamos que la organización quiere pasar los peces de más de 24 centímetros a otro estanque. ¿Cuál es la probabilidad de atrapar uno de estos especímenes? Entonces, nos está diciendo que sea mayor a 24 centímetros. Entonces, acá ya la boquita nos va a decir que la probabilidad de que ese pez sea mayor a 24 centímetros es igual a Z, que es la fórmula que tenemos acá, que es X estaría en 24 menos 16, que es la media, sobre 4, que es la desviación estándar, y nos dice que la probabilidad de encontrar ese pez es menor a 2. Cuando miramos el problema 3, que nos indica que está dentro de un rango, ¿cuál sería la probabilidad de atrapar un pez de 16 a 24 centímetros? Entonces nos dice que nuestro objetivo es analizar este rango, es decir, que la probabilidad está entre 16 menos 16, porque establecemos cada una de esta fórmula se debe entrar a analizar en los dos parámetros que tenemos, tanto de 16 como 24. Entonces iniciamos 16 menos 16 dividido 4 y 24 menos 16 dividido 4. Esto nos da que existe una probabilidad entre 0 y 2 para encontrar esos peces de 16 a 24 centímetros. Que es muy importante, y ustedes dirán, profe, bueno, hicimos esto, estas son las fórmulas, se utiliza solo para cuando estamos haciendo variables discretas continuas, pero ¿qué es lo importante? Primero, como les venía diciendo y como siempre te reitero en las clases, lo más importante de utilizar la probabilidad y la estadística como un ejemplo aplicado es seguir el método científico o las bases de forma correcta para poder tomar decisiones acertadas y eficientes. Entonces, siempre, y quiero hacer este recordatorio, recopilar de forma correcta los datos, entendiendo el objetivo de la investigación, de la pregunta, como lo vimos acá en los problemas. Puede ser que alguien diga, no, pero esos problemas parecen como muy absurdos, pero esto sucede en la toma de decisiones cotidiana. Puede que se contratan a personas especializadas para decidir o para dar herramientas para tomar decisiones frente a esto. O si yo quiero de pronto, ¿cuál es la probabilidad de construir una casa o un edificio frente a un terreno X? Si lo soporta, no lo soporta. De pronto aquí es un poco más didáctica las preguntas y los planteamientos, pero sí es muy importante tener en cuenta que si yo recopilo y tengo el objetivo, la pregunta bien planteada y analizo bien cómo recopilar los datos, pues esa fase me permitirá pasar a la segunda, que es describir todo lo que son los datos cuantitativos y cualitativos de mi investigación, determinar las variables y las correlaciones y causalidades que se presentan dentro de estas variables. Entonces, si yo ya puedo hacer todo este proceso, voy a poder analizar estas correlaciones, cuáles son los resultados y tomar las decisiones más acertadas y eficientes. Igualmente, las conclusiones que abarcan todo este proceso de la probabilidad y la estadística, no solo en la distribución normal, que eso es una parte, un 1% de este aspecto estadístico, sino pues también tener en cuenta todo lo que viene atrás, y es muy importante que las personas que estén realizando o que estén utilizando estas herramientas y este método o esta forma de analizar por medio de la probabilidad, pues siempre elijan el paso o el proceso adecuado a seguir y la forma más correcta de interpretar, argumentando y conceptualizando de forma más objetiva para poder tener conclusiones que aporten y que realmente sean claras para la toma de decisiones empresariales y personales. Que es muy importante tener en cuenta que siempre va a haber un margen de error y que todo depende pues de la correcta decisión que tome la persona que esté ejecutando, en este caso el informe, resolviendo la pregunta o estableciendo la probabilidad dentro de los análisis.